La clase de hoy tiene como objetivo avanzar en el tratamiento de este tipo de dictaduras particulares que se desarrolló en América Central y el Caribe, a las que el autor Ansaldi les da el concepto, les atribuye el concepto de dictaduras sultanísticas. ¿Qué características tenían? Bueno, repasen el texto o los apuntes de la clase anterior, donde vemos que se destacaban estos tipos de gobiernos por el uso de la fuerza, por la incorporación de familiares y amigos en los lugares claves, por el culto a su líder, a su gobernante, y bueno, otras características que seguramente pueden revisar del texto. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que sucede en República Dominicana. Al igual que lo que vimos en Nicaragua, lo que sucede en Dominicana tiene que ver con condiciones históricas particulares. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, este momento en que el imperio español declina y cede su hegemonía en favor de un nuevo imperio que sería el imperio americano. El momento en que esto sucede va a tener como uno de los protagonistas al presidente norteamericano Theodore Roosevelt. ¿Recuerdan el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe? Era una forma jurídica de justificar las intervenciones norteamericanas. La doctrina Monroe de principios de las primeras décadas del siglo XIX tenía como premisa América para los americanos, tratando de rechazar toda injerencia europea en el continente americano. Pero Roosevelt, con su corolario a esta doctrina, es decir, como un añadido, iba más allá. No solamente que los europeos no ingresen, sino que ahora erigía a Estados Unidos como el gran policía del Caribe, como el país encargado de convertir a esta zona en una zona de seguridad. Y para ello debía intervenir. En este contexto, llamada la doctrina del gran garrote también, a esta política rooseveltiana, es que se van a dar, como resultado de estas condiciones históricas, las dictaduras. Estos países tuvieron la particularidad de no poder lograr un proceso de conformación de Estado, como sí lo lograron los demás países, las demás repúblicas latinoamericanas. Es decir, no tuvieron tiempo de diseñar su propio proyecto político, porque ni bien declina la hegemonía española, enseguida tienen encima, podemos decir, el dominio norteamericano. Entonces, ¿cómo va a dominar Estados Unidos? Bueno, va a establecer bases militares en los distintos países del Caribe. Y como estos países no tenían ejército constituido, van a establecer la presencia de la llamada Guardia Nacional, organizada y dirigida generalmente por funcionarios norteamericanos y también por algunos locales. Otro elemento característico de este periodo es que Estados Unidos se va a hacer cargo de las aduanas de la mayoría de estos países. ¿Para qué? Bueno, para apropiarse de los fondos para cubrir el monto de las deudas que estos países adquieren con las compañías norteamericanas. En el caso de República Dominicana, durante 8 años Estados Unidos ocupa específicamente el territorio, va a ejercer una ocupación directa, va a aplicar la ley militar de los marines y también, como dijimos antes, crea la Guardia Nacional. En ese periodo va a haber un breve ciclo de bonanza económica porque la producción principal de República Dominicana era el azúcar y van a subir en el mercado internacional, el precio del azúcar se va a elevar. Entonces va a tener un breve ciclo de bonanza económica. Rafael Trujillo precisamente es un personaje resultado de estas condiciones históricas que estábamos mencionando. Él se va a erigir como un miembro muy importante de la Guardia Nacional, siempre favoreciendo la política norteamericana, y va a ir acumulando capital económico y capital político. Esto va a servir de base a su dictadura. Va a controlar la Guardia Nacional. Monopoliza el control, la producción y la exportación de distintos productos como la sal, la carne y muchos otros.
Incluso su esposa va a ser la gran administradora de este gran monopolio de empresas, obviamente al beneficio de la familia Trujillo. Cuando él comienza a acumular poder, finalmente toma el poder y aplica un régimen de terror, enseguida obviamente va a haber voces disidentes en oposición. ¿Cómo reacciona él? Bueno, aplicando fuertes represiones. Se adueña de todo el país, se adueña de los medios de comunicación, se atribuye un montón de nombres como el primer terrateniente, como el gran general, como el gran libertador económico, porque durante su gobierno, gracias al aumento del azúcar y de la mejora económica, él logra pagar la deuda externa. Entonces se declara el gran liberador fiscal de la República Dominicana. Hace una manipulación de la historia, manipulación de los medios de comunicación. El culto a la personalidad va a ser sobresaliente mediante estatuas, imágenes. Además, crea todo un tipo de corte, es decir, de funcionarios que están para adularlo, para halagarlo y para llevar a cabo acciones que tengan el visto bueno del gran dictador. Precisamente en 1941 va a ser un año clave porque es el año en que él logra recuperar el control de las aduanas. Se va a dar un proceso de industrialización del cual él como dictador saca réditos. Sin embargo, los niveles de pobreza aumentan y también el nivel de endeudamiento. Su dictadura obviamente se alimenta sobre la base del terror. Va a aplicar distintos instrumentos de tortura, matando a quien se opone a su régimen y no solo matándolo, también desacreditándolos. Genera alguna cuestión para desacreditar a algún opositor, lo hace asesinar pasando como que es un suicidio y inventa toda serie de habladurías en contra de quienes se oponen a él. Ansaldi habla de un esquema de dominación trujillista. ¿Cómo es el esquema de dominación de Trujillo? Bueno, él controla los sectores dominantes. Los sectores dominantes se van a tornar en una clase subordinada al dictador. Sin embargo, esta subordinación no les afecta. Ellos siguen estando en una buena situación. Sin embargo, en el caso de las clases explotadas, se profundizan las relaciones de explotación. El Estado va a articular métodos capitalistas modernos, por eso dijimos que hay cierta industrialización en Dominicana, pero las articula con formas bárbaras, dice Ansaldi, criminales de represión social y política. Son tiempos muy duros, tiempos donde el capital humano emigra, periodistas, escritores se van, porque no había forma de crear, de expresarse en este tipo de régimen. Por otro lado, en su época se va a dar un genocidio increíble. Para legitimarse, ordena asesinar a los haitianos que habían venido a trabajar a Dominicana. Esto ocurre en 1934, donde ordena el asesinato de 20.000 haitianos a machetazos. Haitianos que habían venido en búsqueda de trabajo en la zafra, en el trabajo con la caña de azúcar. Esta xenofobia obviamente atenta en contra de la institucionalidad y la democracia. Los derechos individuales, las libertades civiles son inexistentes. Para 1952 le da el gobierno a su hermano, quien va a gobernar hasta 1961. Sin embargo, va a terminar muy mal Trujillo. Los opositores aumentan en número y algunos lo que hacen es entrar en contacto con la CIA de Norteamérica y los norteamericanos cuando ven un accionar autónomo de Trujillo prefieren conspirar junto con los opositores. Entonces llevan a cabo un plan y finalmente en 1961 es asesinado, dejando a un país atravesado por todo lo que tiene que ver con las consecuencias de una dictadura. Un dictador que se creyó invencible, que se perpetuó en el poder durante casi 30 años. Si bien no gobernó él de manera directa a los 30 años, algunos presidentes
que colocó eran títeres. Uno de ellos fue Balaguer, quien fue un dominicano que respondía a Trujillo. Así que, evidentemente, el que estas repúblicas no tuvieran el proceso de formación de sus estados llevó a que se instalaran estas formas bárbaras de poder, estas dictaduras. El problema es, como lo hablamos la clase pasada, que cuando las dictaduras caen, las repúblicas tienen el problema de carecer de experiencia democrática, de carecer de instituciones. Por lo tanto, son democracias débiles con muchísimos problemas. Veamos ahora qué pasó en ese mismo momento en la vecina Cuba.